Historias reales, fe genuina y conversaciones con propósito. Somos Marcia y Carol y creemos que todos fuimos creados para crear. Antes de iniciar con este episodio, les queremos dar las gracias a todas las personas que nos escucharon en nuestro episodio anterior. En verdad, cuando empezamos a grabar ese episodio, nosotras no dimensionamos la cantidad de personas a las que les íbamos a llegar. Literalmente dijimos como que no, mínimo nos van a escuchar 10 personas. Y ya desde el día que lo publicamos hasta hoy van más de 100 personas y eso para nosotras no es mucho, literalmente es demasiado. Así que sin más preámbulos, bienvenidos. Y este nuevo episodio lo titulamos Haz espacio para lo grande. Y hoy queremos recordarte algo que tal vez has olvidado, y es que Dios ya colocó dentro de ti todo lo que necesitas. Y no se trata tanto del tamaño de tu sartén, sino de la capacidad de creer, confiar y avanzar. También les vamos a hablar acerca de límites mentales, de fe práctica, de lo importante que es soltar para recibir y de cómo lo sobrenatural se manifiesta cuando nos atrevemos a caminar aunque sea con miedo. Para ilustrarles esta primera parte sobre los límites mentales, quiero iniciar contando una historia que escuché hace poco. Y era sobre un pescador que siempre pescaba peces grandes y los peces grandes los devolvía al mar. Pero cuando él pescaba los peces pequeños, él se los llevaba a su casa y todos los días hacía lo mismo. Hasta que otro pescador le preguntó que por qué él se llevaba los peces pequeños y los peces grandes los devolvía al mar. Y él le respondió que era porque su sartén era muy pequeño y los peces grandes no cabían en él. Ahora que acabas de escuchar esta historia, seguramente debes estar pensando, oye, ese pescador desaprovechó lo mejor, o yo en su lugar hubiera hecho tal cosa. Por ejemplo, yo lo que pensé fue que tal vez en lugar de devolver esos peces grandes al mar, yo los hubiera porcionado, hoy comer un poco y el resto guardarlos para otros días, o vender esos peces grandes, de ahí encontrar una fuente de ingreso y comprarme un sartén más grande. Pero lo que hizo este pescador fue conformarse con la realidad que él estaba viviendo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que hizo ese pescador. Devolvemos nuestros sueños más grandes, nuestros llamados, nuestras oportunidades, porque creemos que no caben en nuestra vida. Pero la verdad es que Dios a nosotros no nos da peces grandes para que nosotros los devolvamos al mar. Él nos los da para que nosotros nos atrevamos a crecer y avanzar. Algo muy importante que mencionaba Carol es que el mismo pescador no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal porque de pronto ese sartén que tenía una historia o significaba algo para él o él se sentía cómodo con ese sartén. Y yo creo que es aquí donde entra la llamada ley del espacio vacío. Y esta ley del espacio vacío es básicamente desprenderse de algo que ya no usas o algo que ya está viejo para hacer espacio para algo nuevo y algo que tú deseas. Y cuando Carol y yo nos sentamos a preparar este tema y organizar todas nuestras ideas, nos dimos cuenta de que pudiéramos aquí durar horas contándoles historias que demuestran que para alcanzar algo grande debemos soltar algo que ya tenemos o algo que nos está haciendo sentir cómodos. Y es que muchas veces nosotros estamos como tan aferrados a cosas que ya cumplieron su propósito y esto muchas veces nos impide avanzar y en realidad a veces queremos cosas nuevas, queremos algo nuevo, pero no estamos dispuestos a soltar lo viejo. Y con esto no solo se trata de las cosas materiales, sino incluso hábitos o cosas que de pronto en esta nueva etapa de tu vida te están impidiendo avanzar, porque debes adquirir nuevos hábitos o nuevas costumbres para poder estar en esta nueva etapa de tu vida. Imagínate que tú en tu casa tienes unos muebles viejos y ya esos muebles tienen más de 10 años y tú dices como que debo cambiarlos, pero no los cambias porque estás viendo que esos muebles están ocupando el espacio de tu sala. ¿Tú te imaginas que tú esos muebles los saques, ahí empiezas a ver un espacio que debes llenar y tú te das cuenta del espacio tan grande que tienes y tú ahí es donde te motivas y dices como que, oye, este lugar, este espacio merece unos muebles súper bonitos, unos muebles más grandes. Es allí donde los compras. Entonces, con eso les queremos recalcar otra vez que nosotros debemos hacer espacio en nuestras vidas para atraer algo nuevo, porque si nosotros sentimos que el espacio ya está ocupado, nunca vamos a hacer un lugar para algo mejor.
Y a veces eso mismo pasa con la fe, que a veces queremos planearlo todo, controlarlo todo y de pronto agarrar todo al tiempo, pero esto mismo impide que Dios nos sorprenda. Y así como nosotros hacemos un espacio para hablar con nuestra amiga, con nuestro amigo, de pronto con nuestra pareja, ese mismo espacio que tú haces para brindarle a una persona importante en tu vida, ese espacio se lo deberías brindar a Dios y dejar que Él te sorprenda y sea parte de tu vida. Y es allí donde nosotros debemos recordar la provisión de Dios y confiar paso a paso en lo que viene. Si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que cuando Dios alimentó a su pueblo con el maná en el desierto, les dio unas instrucciones muy claras. Les dijo, tomen solo lo necesario para hoy. Pero algunos trataron de guardar para mañana. Y los que trataron de guardar para mañana, ese maná se les llenó de gusanos. Si quieren leer más sobre esta historia, la pueden encontrar en Éxodo 16. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No sé si ustedes han ido a alguna fiesta donde ponen esa mesa de postres y todos se ven súper provocativos, deliciosos, y tú dices como que, oye, yo quiero probar uno de cada uno. Y no hace falta esa persona que tú la ves que coge un plato y literalmente coge uno de cada uno y dice, esto me lo voy a llevar para mi casa y voy a comer postres toda la semana. Habrá alguna persona que sí se los come todo porque le encanta el dulce, pero también está esa persona que se lleva esos postres a su casa, los mete en la nevera y se les olvida que los tiene ahí. Los recuerda el día que va a meter un mercado nuevo o que va a limpiar la nevera y ya los postres están descompuestos. A veces esa ambición por querer tomar las cosas o por querer tomar todo el mismo día nos llevan a perderlo todo. Dios nos está enseñando algo con esto, y es que la provisión viene conforme a la fe. Y también podemos ver en la Biblia, en Mateo capítulo 6 versículo 34, que Dios nos dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus propios problemas. Entonces, si Dios nos está invitando a que confiemos en Él, a que tengamos fe día a día, eso es lo que en realidad debemos hacer. Si empezamos a pensar tanto en el futuro, olvidamos disfrutar del presente. Debemos olvidar que la provisión viene en el momento indicado, no viene antes y tampoco viene después, sino justo en el momento en que lo estamos necesitando. También quiero decirte que eso que tú necesitas ya está en ti. Y me gustaría ilustrarlos también con una historia que escuché hace poco sobre un predicador que le pidió a un señor que antes de que su esposa llegara a la iglesia, le guardara $100 dentro de su Biblia sin que ella lo supiera. Y cuando el predicador empezó su mensaje, le pidió a la señora que abriera su Biblia y le diera $100 que estaban dentro de su Biblia. Pero claramente la señora, como no sabía que habían $100 en su Biblia, lo miró extrañado y le dijo que ella no tenía $100 y mucho menos los tenía dentro de su Biblia. Hasta que el predicador le insistió y ella abrió la Biblia y se dio cuenta que sí estaban los $100. Y él le dijo, Dios nunca te va a pedir algo que no sepa que tú ya tienes. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios nos llama para hacer cosas que nosotros no creemos que somos capaces de hacer, pero si Él nos está diciendo que somos buenos para eso, es porque Él ya nos colocó esa provisión a nosotros y ya todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros. Aunque nosotros no estemos viendo las cosas, aunque creamos que no tenemos lo necesario, Dios ya colocó en nosotros todo lo que necesitamos. Solamente nos basta creer y confiar en que ya está ahí y hacerlo. Los grandes también dudaron. No sé si te suena Moisés, que él también dudó. Él dijo que no era bueno hablando y esa historia la podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 11, donde él le dice a Dios de que él no sentía que era bueno para hablar, pero Dios ya él lo había equipado. Él junto a su hermano Aarón liberaron el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y no solo Moisés, también está Pedro. Él caminó sobre las aguas, pero en un momento él dudó y cuando él dudó fue cuando él se hundió. La historia la pueden encontrar en Pedro 14 del 29 al 31. Eso también nos ocurre a nosotros. Creemos en el susurro de Dios, pero el miedo a veces nos grita
y nosotros nos quedamos paralizados y es ahí cuando nuestros sueños se hunden, nuestras metas se hunden y nos quedamos estancados. Como nosotras les decíamos en el episodio anterior, nosotras muchas veces también sentimos miedo y es que el miedo siempre lo vamos a sentir. Ahí es donde nosotros debemos actuar, debemos decidir si nos quedamos con ese miedo que nos esté paralizando o simplemente avanzamos aunque sintamos el miedo. Y si tú estás escuchando esto ahora, es porque este mensaje también es para ti. No debemos olvidar que Dios no nos ve por nuestras debilidades, Él nos llama por nuestro nombre. No nos debemos aferrar a eso que ya cumplió su propósito en nuestra vida. Debemos soltar para avanzar y hacer espacio para algo nuevo, para algo mucho mejor. Lo que hoy parece demasiado grande para ti, en realidad fue diseñado exactamente para ti. Y si Dios ya lo puso en ti, es porque Él confía en que tú puedes hacerlo. Gracias por escucharnos una vez más. Esperamos que este mensaje le haya llegado a las personas correctas en el momento indicado. Si sientes que alguien debe escuchar este mensaje, no dudes en compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio y si quieren hablar con nosotras o contarnos su historia, los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram como @creados para crear podcast. Y recuerda que todos fuimos creados para crear.